María Jamardo, periodista del diario El Debate. Hola María, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias. Gracias a ti por estar con nosotros. La amnistía está ya encima de la mesa y los jueces han reaccionado. Lo han hecho emitiendo un duro comunicado contra esos planes que quiere llevar a cabo Pedro Sánchez. Bueno, yo creo que el Poder Judicial en su conjunto se ha movilizado. Hasta ahora era todo una especie de hipótesis que planeaba en el corto plazo, pero una vez que Pedro Sánchez en el Comité Federal del Partido Socialista ponía ya sobre la mesa como un libro abierto esa amnistía y además intentaba justificarla, no sé, en un supuesto interés general que desde luego está muy lejos de ser el objetivo real de esa amnistía, pues yo creo que el Poder Judicial ha reaccionado no sin razón para defender pues el Estado de Derecho que se está pretendiendo dinamitar, ¿no? Ayer lo decía el Consejo General del Poder Judicial en una solicitud de pleno extraordinario que será el próximo lunes día 6 a las 7 de la tarde. 8 vocales instaban esa reunión de urgencia para emitir un comunicado que veremos si finalmente se acuerda o no, pero comunicado en el que se dice claramente que esa amnistía dinamita desde sus cimientos el imperio de la ley, el orden y la independencia de los tribunales, que son yo creo que los pilares fundamentales y más básicos de cualquier democracia. Además, lo que han dicho los jueces es que, claro, todo esto lo que hace pensar es que en España se está condenando a gente por delitos políticos, ¿no? Como si estuviéramos ahora mismo como en Venezuela, ¿no? A mí por lo menos eso es lo que me recuerda. La Asociación Profesional de la Magistratura, que es la asociación más numerosa de jueces y magistrados de este país, horas más tarde de esa solicitud de reunión extraordinaria del Consejo, efectivamente emitía una nota institucional condenando la falacia que supone una amnistía que en realidad efectivamente apunta a los jueces como si dictasen sentencias por razones ideológicas y no apoyadas en la ley que está vigente. Es curioso porque los jueces que condenaron a los cabecillas del procés, a los separatistas de Esquerra y que tratan de hacerlo con los de Junts, porque sabemos que Puigdemont, que será uno de los grandes beneficiados de esa amnistía de Pedro Sánchez, sigue siendo un prófugo de la justicia a día de hoy, aplicaron la ley vigente en aquel momento. Si el legislador consideraba que no era la adecuada, podía haberla modificado. Y cabe recordar que Pedro Sánchez y el Partido Socialista en aquel momento, en el 1 de octubre de 2017, los meses anteriores y los meses posteriores, apoyaron el 155 que propuso el gobierno de Mariano Rajoy. Así que, desde luego, os han desviado mucho de su visión constitucionalista en estos años los socialistas, o desde luego muy equivocado estaba el Parlamento en aquel momento, porque, insisto, no hay delito político en ninguna de las sentencias dictadas, que se ajustan todas y cada una de ellas a la ley vigente en aquel momento. Asistimos todos a un juicio que duró 4 meses, algunos periodistas lo cubrimos por razones obvias día a día, hora tras hora, y desde luego cuesta mucho encajar en esa nueva defensa de la amnistía que hace Pedro Sánchez para conseguir su investidura, encajar esa idea de que hay algún tipo de animadversión o de persecución de las ideas en este país. Podemos defender las ideas que queramos siempre y cuando no violenten los márgenes que nos hemos dado de convivencia, ¿no? Y yo creo que eso es fácilmente entendible para todos. Nadie se le ocurriría jugar una competición de ningún deporte haciendo trampas y cambiando las reglas sobre la marcha. Si algo es gol o no, por ejemplo, en fútbol, es dependiendo de si entra por detrás de una línea dentro de una portería. Cuando eso se produce, decir que no lo fue, pues efectivamente es adulterar el juego y las reglas del juego. Hablando de convivencia, una de las cosas que dijo Sánchez es que esta amnistía puede servir para mejorar esa convivencia, ¿no? En Cataluña. Es curioso que diga esto cuando está ofreciendo esa amnistía a quienes han repetido por activa y por pasiva que lo van a volver a hacer. O sea, que en realidad lo que quieren es esa ruptura de la unidad de España. Yo creo que Sánchez también quiere la destrucción de la unidad de la nación. ¿A ti qué te parece? Yo no sé lo que quiere Sánchez, porque un día dice una cosa y al día siguiente la contraria. Es difícilmente predecible un presidente del gobierno o un aspirante a serlo, en este momento un candidato que se define a sí mismo con la escasez del valor de la palabra dada.
pero lo que sí tengo claro es que eso mismo dijo con los indultos, que los indultos iban a mejorar la convivencia, a pacificar las cosas en Cataluña, que con los indultos era un punto de inflexión importante, y aquí el punto de inflexión es avanzar una y otra vez en romper y reventar las posturas constitucionales para dar encaje, que es una palabra que les gusta mucho a ellos, a una comunidad autónoma que ya tiene encaje por el hecho de ser parte de España, precisamente en esa Constitución dentro de la que tiene que moverse y a la que tiene que respetar como el resto de comunidades autónomas. El mensaje que se lanza con esta idea es muy peligroso, porque a partir de ahora entonces todas las comunidades autónomas que quieran obtener, por ejemplo, un rédito económico, y acabamos de conocer que uno de los puntos del acuerdo con Esquerra Republicana de Cataluña es condonar una deuda de casi 15.000 millones de euros, pues lo que tienen que hacer el resto de comunidades autónomas es plantear una autodeterminación o una independencia vía unilateral, que en definitiva, insisto, es lo que siguen haciendo los separatistas. Cuesta mucho entender que con esta amnistía se apacigüe algo más que el ansia de Pedro Sánchez de llegar de nuevo a la Moncloa y de permanecer otros 4 años más. Y lo digo sinceramente porque si el sentido de los partidos independentistas y separatistas es defender la independencia, su relato va a perder fuerza en el momento en que se den por contentos con esa amnistía. No se van a dar. Por supuesto, seguirán presentando el referéndum como una reivindicación legítima. Por supuesto, tratarán de promover ese referéndum o de simularlo como hicieron en el 1 de octubre y tratarán de seguir chantajeando al Estado bajo esa amenaza de la autodeterminación, de la declaración unilateral de independencia. No me cabe la menor duda. Hay que destacar además que esta amnistía que se va a conceder a los golpistas también se va a extender, o es lo que pretenden, a los de Tsunami Democratic y también a los CDR, que fueron acusados de delitos de terrorismo, ¿no? Pues en el caso de los CDR sí se formalizó por parte de la Fiscalía esa acusación que siguió el juez instructor del caso, y ahora está a la espera de que se dé una fecha por parte de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional para empezar con los responsables en el banquillo. Es evidente que lleva 6 meses parada o congelada esa causa y que no termina de llegar esa fecha. Y además en los últimos días, y yo lo publicaba hoy en exclusiva en el debate, se está maniobrando por parte del Ministerio Público para evitar que los Tsunami Democratic, esos que protestaron por la sentencia o contra la sentencia del Supremo que condenó a los cabecillas políticos del Procés, entre ellos a Oriol Junqueras a 13 años de prisión, pues que todos esos responsables que alentaron hechos tan graves como la toma del aeropuerto del Prat o los cortes en la frontera o la toma de vías de tren, con lo que ello implica para la seguridad de todos los ciudadanos y para el orden público, pues que se salgan o que se vayan de rositas, ¿no? Y es curioso porque además la Fiscalía lo hace a sabiendas de que hay un informe de la propia Fiscalía en el mes de agosto que se une a esa instrucción que todavía está abierta para el caso de Tsunami Democratic, en el que calificaba los hechos como terrorismo. Es evidente que el anuncio de amnistía de Pedro Sánchez ha supuesto, desde luego, una balsa de aceite para todas esas causas que estaban un poco enquistadas o complicadas o que no favorecían demasiado al entorno separatista. Muchísimas gracias, María Jamardo, por estar con nosotros estos minutos, y te leemos en el diario El Debate.